Buenas tardes con todos. A continuación, el taller especializado Gestión de Tesorería y Riesgo de Tipo de Cambio, a cargo del expositor, el señor Augusto Saldarriaga, socio y cofundador de la empresa Acomo. Señor Augusto, adelante con su exposición. Muchas gracias. Empezamos entonces. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Augusto Saldarriaga, como lo acaban de mencionar. Soy socio y cofundador de Acomo, que es una fintech de cambio de divisas. Y en este momento vamos a dedicarnos a exponer brevemente sobre gestión de tesorería y administración del riesgo de tipo de cambio. Esperamos recibir sus consultas al respecto. Voy a empezar a exponer. Señor Augusto, por favor, prenda su cámara para que podamos verlo. De acuerdo. ¿Ok? ¿Sí se me ve? Perfecto. Entonces paso a compartir la presentación. Bueno, como ya mencioné, Acomo es una fintech de cambio de divisas. Y como tal, nos abocamos siempre a brindar las mejores soluciones para que ustedes puedan administrar sus riesgos de cambio. Y en esa línea es que hemos hecho esta presentación de alguna manera breve para que puedan observar cuáles son las mejores herramientas que están a su alcance para poder administrar este riesgo de cambio. Primero, empezamos definiendo qué es posición de cambio. La posición de cambio es la exposición al tipo de cambio que tienen nuestras partidas de balance o de resultados a la variación del tipo de cambio. Te dice cómo se mide. El total de activos en moneda extranjera menos el total de pasivos en moneda extranjera. Aquí, por ejemplo, hay dos ejemplos. En el lado izquierdo, ustedes pueden ver una empresa que tiene mayor cantidad de activos en moneda extranjera y tiene menos pasivos en moneda extranjera. La diferencia entre las dos es la posición de cambio. Por el otro lado, tenemos una empresa que tiene más pasivos en moneda extranjera que activos. En el primer caso, es una empresa que está, podríamos decirle o llamarle que está largo en dólares. ¿Qué significa? Que ellos reciben más dólares y por lo tanto su posición siempre va a ser dólar ofertante. En el lado derecho, la empresa, por el contrario, va a ser es una empresa que está corta en dólares o dólar demandante. ¿Por qué necesita dólares? Para poder atender sus obligaciones en moneda extranjera. ¿Cuáles son los ejemplos básicos de cada uno de los dos? En el lado izquierdo, cuando empezábamos, mencionábamos que eran las que tienen mayor cantidad de dólares recibidos, que puede ser un exportador, por ejemplo, cuyas ventas son en moneda extranjera, ¿no? Dólares, euros o cualquier otro tipo de divisas. Principalmente dólares es la que se usa en el mundo. Y por el otro lado tiene obligaciones que pagar en moneda nacional. Sueldos en moneda nacional, préstamos bancarios en moneda nacional, pagos a proveedores en moneda nacional. Y por lo tanto, esos dólares que recibe va a tener que en algún momento cambiarlos para poder atender estas obligaciones. Eso ya es una exposición, ¿no? Porque el precio del dólar varía, puede estar más arriba, más abajo, y de acuerdo a eso tienes menos o más soles, ¿no? En el lado derecho, en el cual los activos en moneda extranjera eran menores que las obligaciones, por ejemplo, es el caso de un importador, en que este importador pues trae mercadería y por lo tanto necesita dólares para comprar esa mercadería de afuera,
Y luego esto lo vende localmente, y cuando lo vende localmente puede venderlo en soles, ¿no? Por lo tanto, sus ingresos son en soles. Y para pagar esas obligaciones o proveedores del exterior necesita comprar dólares. Por eso es dólar demandante. Y está, creo yo, ahí clara la exposición, que es necesitan dólares para poder mantener sus operaciones. Entonces, ¿qué es el riesgo cambiario? El riesgo cambiario es la exposición de nuestras partidas de balance, o resultado a la o de resultado a la variación del tipo de cambio. ¿Qué significa? Que la variación del tipo de cambio nos va a afectar el valor de esas partidas de balance o resultados. Si yo exporto, recibo dólares, y si el tipo de cambio, por ejemplo, se cayó en algún momento, eso significa que voy a recibir menos soles al cambiarlos. Por lo tanto, tengo una pérdida, podría decirse. Y por el otro lado, si yo como importador tengo ingresos en soles, pero tengo una cuenta por pagar en dólar y el dólar se subió, necesariamente requiero más soles para poder comprar esos dólares. Por lo tanto, me cuesta más. Entonces, para gestionar este tipo de riesgo, tenemos varias formas, ¿no? Al menos hay tres herramientas que me gustaría concentrarme acá y que son las más sencillas o más simples. La primera, y que quizás es la que la mayor parte de empresas usa, es la spot, que lamentablemente no nos permite programar no nos permite programar nuestras compras o ventas de dólares a futuro, teniendo un flujo conocido, ¿no? Sino que yo requiero necesariamente hacer la operación en el momento, requiero el cash en el momento para poder cubrir. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, como exportador, yo sé que todavía mi cuenta por cobrar va a venir en 30 o 60 días, pero yo ya tengo que pagar sueldos ahora, ¿no? Entonces yo no tengo esos dólares todavía, y el tipo de cambio, digamos, en 2 meses puede ser distinto al que yo tengo ahora, ¿no? Y no sé cuál será el tipo de cambio. Entonces, esa es la desventaja que tiene esta herramienta. El estar aquí prácticamente estamos expuestos al valor del tipo de cambio, ¿no? Entonces, hay otras herramientas que les llaman seguros de cambio. Y dos de ellas son, por ejemplo, los forwards, y las otras son las opciones. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo de forward de venta, ¿no? Imaginemos que el tipo de cambio ahora está en 3.45, ¿no? Si el tipo de cambio está en 3.45, el forward de venta lo que permite es fijar el precio en 3.45, digamos, en 30, 60, 90 días, en lo que yo quiera, y por lo tanto cerrar un resultado, ¿no? Eso va a netear el valor de la partida cambiaria, de la partida de activo o de flujo, ¿no? A ese tipo de cambio, o sea, es 3.45. Si sube más allá de 3.45, bueno, ya no importa, yo ya lo cerré en 3.45. Si baja de 3.45, bien por mí, lo cerré en 3.45 y me salvé ese costo, ¿no? La ventaja del forward es que no tiene costo. Sin embargo, por otro lado, necesita una línea bancaria para poder ejecutar ese forward. Y los bancos, bueno, obviamente tienen que evaluarte como cualquier otro préstamo o algo, ¿no? Y lo otro es que se ejecuta obligatoriamente. ¿Eso qué quiere decir? Que digamos que llega el día del vencimiento del forward en 60 días, que yo lo pacté en 3.45, entonces tengo que cumplir con esa obligación y tengo que vender a 3.45.
Si ese día el tipo de cambio está en 3.55, ya no importa, tú tienes que vender a 3.45, sí o sí. Hay otra herramienta que se llaman opciones de tipo de cambio, que te permiten de alguna manera tener un poco más de ganancia en caso, digamos, el tipo de cambio siga subiendo. Sin embargo, eso tiene un costo inicial que se llama una prima inicial. Por eso aquí están los gráficos de resultados, los que muestro acá, ¿no? El tener una opción de venta a mí me cuesta, digamos, 50 soles por cada 1000. Si el tipo de cambio, es mejor, obviamente yo no la voy a ejecutar. Si el tipo de cambio me conviene, por ejemplo, yo pacté la opción a 3.45 y si el tipo de cambio de pronto en el momento del vencimiento está en 3.60, entonces no la ejecuto. No ejecuto la opción. Simplemente pierdo, entre comillas, lo que he pagado acá al inicio, esa prima inicial de 50 soles que está aquí, ¿no? Pero si el tipo de cambio baja por debajo del 3.45 del tipo de cambio que yo pacté, entonces sí me conviene ejecutarla y por lo tanto yo gano todo esto, menos lo que he pagado por la prima de cambio. Entonces son herramientas que nos permiten gestionar el tipo de cambio digamos, a futuro. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un flujo previsto de ingresos o de egresos y basado en eso, yo puedo empezar a programar mis coberturas, ¿no? Por ejemplo, este es el ejemplo de un dólar ofertante. En el caso del forward, ¿cómo funciona? Esa línea azul es el valor del activo en moneda extranjera conforme el tipo de cambio avanza. Si yo tengo dólares y el tipo de cambio avanza, sube, entonces el resultado es mejor para mí, por eso está en verde. Pero si el tipo de cambio retrocede, no me conviene, voy a recibir menos soles. Entonces, ¿qué hago con el forward? Con el forward, digamos que yo lo hago a 3.45, lo que hago esto, vendo en 3.45 y todo lo que está debajo de 3.45 para mí es un beneficio. Y lo que va a hacer en resultado es que la estrategia finalmente neutraliza el resultado, neutraliza la variación del tipo de cambio, por lo tanto está en cero, lo que se ve aquí. En el caso de la opción, vemos ahí igual el precio del activo. En el caso de la opción, el gráfico del resultado de la opción es de esta manera. En combinación, el resultado de la estrategia es la siguiente. Si el tipo de cambio está debajo de lo que he pactado, entonces simplemente he neutralizado la variación del tipo de cambio de mi activo contra el de la opción. Y por lo tanto, lo que está arriba del tipo de cambio pactado, para mí es un beneficio extra. Sin embargo, lo recuerdo, al inicio tuve que pagar una especie de prima de seguro por tener este derecho de no ejecutar el tipo de cambio al momento del vencimiento. Este es el ejemplo de un dólar ofertante. El ejemplo de un dólar demandante sería la inversa, ¿no? De la misma manera, en la línea azul pueden ver la evaluación del pasivo, en este caso de mi obligación, y en la línea verde es el resultado de la estrategia de cobertura. Arriba el forward, abajo la opción. Entonces, finalmente en el forward, igual la estrategia de resultado es nula, ¿no? Es neta. Neutraliza mi variación de tipo de cambio totalmente. En el caso de la opción, tengo la ventaja de poder beneficiarme todavía en esta zona de una bajada del tipo de cambio, ¿no? Sin embargo, al inicio yo tuve que pagar una prima de tipo de cambio, ¿no? Que tiene un determinado costo.
Entonces, ¿cuáles son los tips o qué es lo que debemos hacer para poder tener una buena gestión del riesgo de cambio? Primero, tener un flujo de caja con flujos estimados de ingresos y egresos en moneda extranjera para poner en un horizonte de al menos 6 meses. Lo ideal sería tener un año. Luego, tener un tipo de cambio de presupuesto que sea óptimo para lograr el resultado de ejercicio esperado, o sea, con qué tipo de cambio me siento cómodo en mis estados financieros. Y con estas líneas de base, programar las necesidades de comprar o vender dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que yo ya sé más o menos cuántos dólares o cuántos dólares, perdón, voy a necesitar vender o comprar en los próximos 3 a 6 meses y por lo tanto empezar a programar esas necesidades de compra o venta de dólares. Y hay alternativas de compra y venta futuro que ya las mencioné, que sirven para gestionar estos flujos por venir, ¿no? Es útil tener un horizonte de tiempo para estas coberturas. Digamos que yo puedo cubrir de aquí, no necesariamente tengo que irme de aquí hasta un año, hasta 6 meses. Podría hacerlo cubriendo por trimestres, de tal manera de que yo pueda captar mejor las variaciones del tipo de cambio. Y, por supuesto, cuando se usan este tipo de herramientas de cobertura, es importante considerar los lineamientos de documentación que establece SUNAT para que se puedan considerar como cobertura. Porque el SUNAT, al momento de auditar, va a requerir justamente toda esta documentación para que analizar efectivamente si este instrumento financiero se tomó con fines de cobertura o fue con fines especulativos. Y de acuerdo a eso tiene un tratamiento que también es contable, ¿no? Entonces es importante ver la norma de SUNAT y definirlo con su tributarista. Y bueno, nosotros somos Acomo. Esta es nuestra plataforma online de tipo de cambio en la cual ustedes pueden comprar o vender dólares online en tiempo real. Nuestro horario de atención es de 9 a 7 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Estamos con el código promoción Arranca Perú durante todo el mes. Y espero que esta presentación haya sido bastante útil para ustedes. Estamos abiertos a las preguntas, no solamente en esta presentación, sino también al WhatsApp que tenemos registrado para que puedan hacer sus consultas ahora o más adelante. Somos Acomo, visítanos en todas nuestras redes sociales, Acomo Finanzas, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, y ahí está el número WhatsApp al cual nos pueden escribir. Muchas gracias. Es www.acomo.com.pe. Muchas gracias y no sé si tienen preguntas. Muchas gracias, señor Augusto, por su presentación. Gracias a ustedes.